Buenos días. Sigamos adelante con pasajes. Hoy vamos a hablar de una carta del maestro Pedro, una carta chiquita en la primera carta del maestro Pedro, porque San Pedro tiene dos cartas pequeñitas, pero escribió dos cartas. A su gran capacidad limitada escribe dos cartas Pedro. En la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, versículo 12, consuelo a los perseguidos. Esta es la carta de este maestro. Pedro fue enviado al mundo de los judíos, mientras que Pablo fue enviado al mundo de los paganos. Vemos en este caminar cómo Cristo le pone una misión a cada apóstol, una misión diferente. Pablo fue enviado al mundo de los paganos, mientras que el maestro Pedro fue enviado al mundo de los judíos. Pedro se dedicó a predicar con su capacidad limitada a los judíos, y Pablo, con su capacidad inmensamente grande, fue enviado al mundo de los paganos. ¿Por qué? Porque el mundo de los judíos es mucho más pequeño que el mundo de los paganos. Si nosotros sacamos conclusiones, nosotros somos enviados al mundo de los paganos. Así como Pedro fue enviado al mundo de los judíos, también Pablo fue enviado al mundo de los paganos. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 12. Consuelo a los perseguidos. Queridos hermanos, no se extrañen de este fuego que se prendió entre ustedes para ponerlos a prueba. No es algo insólito lo que les sucede, más bien alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo, pues en el día en que se nos descubra su gloria, ustedes estarán también en el gozo y la alegría. Si los insultan por el nombre que comunican la gloria y descansa sobre ustedes, que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón, malhechor o delator. En cambio, si alguien sufre por ser cristiano, no se avergüence, sino que dé gracias a Dios por llevar el nombre de cristiano. Entiendan que en este momento empieza el juicio por la casa de Dios, y si los que se niegan a creer en el evangelio, y si los menos nos toca a nosotros, ¿qué fin tendrán los que se niegan a creer en el evangelio si el justo apenas se salva a duras penas? ¿A dónde irá? ¿A dónde se presentará el pecador y el impío? Así pues, también los que padecen según la voluntad de Dios confíen sus almas a Cristo, confíen sus almas a su Creador, del que es leal, y sigan haciendo el bien. Esta es palabra del Señor. Vemos como el maestro Pablo, ya decía yo, con su capacidad limitada, el maestro Pedro, con su capacidad limitada, escribe como él puede. Como él puede, porque Simón Pedro no era un hombre estudiado. Era un hombre común y corriente, así como nosotros.
un hombre que se dedicaba a la pesca. De la pesca se mantenía y de la pesca también sacaba para darle de comer a su familia. Simón Pedro es un hombre común y corriente, igual que cualquiera de nosotros. Pablo era un muchísimo más de caché, yo diría de caché. Pablo era un hombre estudiado, un hombre presentable, un hombre que se daba a los demás sin esperar a cambio nada. Pero hoy estamos hablando de una carta del apóstol Pedro. Sí, consuelo a los perseguidos. Queridos hermanos, no se extrañen de este fuego que se prendió entre ustedes para ponerlos a prueba. Sí. No es algo insólito lo que les sucede. Más bien alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo. No es algo insólito. Más bien alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo. Pues dice el maestro Pablo, pues si sufrimos con Él también reinaremos. Y si morimos por Él también viviremos. Cada cual con sus diversos dones, cada cual con sus diferentes pensamientos, escribe las cartas según el Espíritu Santo le dio a revelar. Sí, más bien alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo, pues el día que se nos descubra su gloria, ustedes estarán también en el gozo. Pues el día que se nos descubra su gloria, ustedes también estarán en el gozo y en la alegría. Si los insultan por el nombre de Cristo, felices ustedes, porque el Espíritu que comunica la gloria descansa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por malhechor, por asesino, o por ladrón, o por delatador. Que ninguno tenga que sufrir por malhechor, por asesino, o por malhechor, o por delatador. Más bien, si sufren por el nombre del Señor Jesús, el Espíritu Santo descansa en paz en ustedes. Entiendan que en este momento comienza el juicio por la casa de Dios. Y si primero nos toca a nosotros, ¿qué fin tendrán los que se niegan a creer en el Evangelio si el justo se salva a duras penas? Si el justo vivirá por su fe, ¿qué no será del impío? ¿Qué no será del que se niega a creer en el Evangelio? Si sufremos por el nombre de Cristo, pónganse contentos, porque el Espíritu Santo descansa en paz sobre ustedes. Si el justo se salva a duras penas, ¿dónde se presentará el pecador y el impío? Así pues también los que padecen según la voluntad de Dios, confíen sus almas al Criador, que es leal, y sigan haciendo el bien. Vemos como Pedro nos invita a confiar en Cristo a ciegas. Confíen sus almas al Criador, que es leal, y sigan haciendo el bien. No sigan haciendo el mal, sigan haciendo el bien. Dice el maestro Pedro, sigan haciendo el bien. Si el justo se salva a duras penas, ¿qué no será del impío? ¿Qué no será de aquel que se niega a creer en el Evangelio? ¿Sí? Por lo pronto confíen sus almas al Criador, que es un juez leal, y sigan haciendo el bien. Vamos a seguir haciendo el bien sin mirar a quién. Como dice entiendan, si apenas comienza el juicio por la casa de Dios y ahora nos toca sufrir a nosotros, ¿qué no será
del pecador, que no será del impío. Si a duras penas se salva el justo, que no será del pecador que no cree en el evangelio, que no será del impío. Sí, si apenas se salva el justo a pan y agua, que no será del impío que no cree en el evangelio. Queridos hermanos, no se extrañen de este fuego que se prendió entre ustedes para ponerlo en pruebas. No es algo insólito lo que les sucede, más bien alégrense de padecer los sufrimientos de Cristo, porque el Espíritu Santo descansa sobre ustedes. Porque el Espíritu Santo descansa. Si los insultan por el nombre de Cristo, felices ustedes, porque el Espíritu nos comunica la gloria y descansa sobre ustedes. Que ninguno tenga que lamentarse por asesino, por ladrón, por malhechor o delator. En cambio, si alguien sufre por el nombre del Señor Jesús, no se avergüence, sino que dé gracias a Dios de llevar una vida cristiana. No se avergüence, sino dé gracias a Dios de llevar una vida cristiana. Pero vemos cómo el maestro Pedro nos invita que nadie sufra por asesino, por ladrón, por malhechor, por delatador. Más bien que sufra por el nombre del Señor Jesús y no se avergüence de llevar una vida cristiana. No se avergüence por llevar en usted el nombre del Señor Jesús. Pedro nos invita con su poca inteligencia, nos invita con su poca capacidad, sí, que nadie sufra por asesino, por ladrón, por malhechor o delator, más bien que sufra por llevar el nombre de cristiano. ¿Sí? Que Dios te bendiga, hermanita. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia. Estas cartas del maestro son cartas pequeñas, pero sustanciosas, porque el maestro Pedro, con su poca limitación, escribe cartas del maestro Pedro. Por supuesto que no vamos a comparar a Simón Pedro con Pablo. Ya decía yo hace rato, sí, nadie es más que otro. Simplemente cada quien obró según Cristo le concedió obrar. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga a todos los que creen en el evangelio. Bendiciones para ti. Bendiciones para tu familia. Gracias.